El INTA. Y aquí ya los tenemos preparados para estos 15 minutos con el INTA a el técnico José Luis Zampini y al ingeniero agrónomo Emanuel Pari. ¿Cómo les va? Los han mandado los caballeros hoy. Buen día. Buenos días. Primero, gracias por la invitación. Tratar de hacer un buen papel. Bueno, espero que pueda. Vamos a intentarlo. Bueno, interesantísimos los temas de hoy. Obviamente esta situación que nos ha pasado, las esperadas, después abundantes lluvias. Sí, bueno, ya venimos en el mes registrando también lluvias, antes, hace 2 semanas, y ahora, bueno, volvió a llover en 2 veces en 2 días, el sábado y también antes el jueves, y hubieron beneficios e inconvenientes, digamos. Inconvenientes con problemáticas con inundaciones en algunas localidades, principalmente acá en Obispo Trejo, y beneficios en el tema del agua, que siempre es beneficioso para los cultivos. Pero tocando un poco el tema del pronóstico, que es importante, bueno, mencionar que el domingo hay una alta probabilidad de lluvia. Igual se puede ver en estos días que también hay llovizna, algo de niebla, pero fuerte pronóstico el domingo. Podemos ver en las imágenes que, digamos, confrontan nubes, corrientes de aire fresco y cálido en el sur de Santa Fe. Después va a ir ascendiendo hasta Santiago del Estero, pero va a pasar por Río Primero. Así que eso, esperar precipitaciones. Agua. O sea, va a tocar el este de la provincia de Córdoba, o sea, donde claro. Estamos nosotros. Claro. Precipitaciones pueden ir de 10 a 30 milímetros. No se sabe si grandes precipitaciones pasan a los 100. Pero bueno, en un indicio el pronóstico dice eso, que va a haber precipitaciones para el domingo. Bien, o sea que pronóstico del tiempo ya con los números y las estadísticas que tiene el INTA, ya está avisado. Sí, ya está avisado. Allí estamos viendo otra placa. Uh-huh. Sí, también comentar de lo que dejó, digamos, la lluvia en esta semana. Bueno, en Obispo Trejo se ve que llovió 120 y hay algunos lados que pasó los 200, por eso se produjo inundaciones. Y también, bueno, podemos ver otras localidades como Río Primero, también Piquillín, 80. Siempre suele llover, digamos, aproximado en esas 2 localidades. O sea, al sur un poquito menos y al norte del departamento, bueno, como lo vimos en Obispo Trejo, un poco más. Más tirando para el este, sí, llueve un poquito más. Estuve viendo también en los registros. Y bueno, también en el caso del sábado, yo le pongo sábado porque ahí comienza la lluvia. Generalmente todas las lluvias comienzan a la noche, digamos. Digamos, entre madrugada del día siguiente o en la noche. Por eso pongo, digamos, para que queden ahí, para que queden viendo. Pero bueno, comentar lo que ha dejado la lluvia en el caso de Obispo Trejo. También, antes de entrar a ese tema, es importante destacar dónde están ubicadas las estaciones meteorológicas o de dónde se toman los registros. Por ejemplo, estaba marcado ahí en el gráfico 80 para Río Primero. En el pueblo concretamente, la lluvia grande fue de 55 milímetros. Acá, en Río Primero. La posterior fue de 22 milímetros. Pero hacemos 2 kilómetros y los registros son distintos. Claro. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque por ahí no son del todo precisos, certeros y homogéneos. Claro, especialmente homogéneos. Claro, dónde está ubicada la estación. También hay sutiles o grandes diferencias entre estaciones de tipo automáticas respecto del clásico pluviómetro que se utiliza en el campo y también, por ejemplo, como el que tenemos nosotros en nuestro patio ambiental, los pluviómetros de acero de zinc, prácticamente, que era del ferrocarril, homologado por el Servicio Meteorológico Nacional, y que eran los clásicos medidores de milímetros desde que está el ferrocarril, o sea, claro, digamos, del siglo XIX, fin del XIX, hasta el presente, que se comienzan a tomar los registros de lluvia. Esto para que
por ahí digan, no, pero si dicen 60, 80, bueno, depende de donde esté ubicado. Con respecto a las inundaciones, no hay aún un informe oficial desde el Ministerio, que es quien tiene que emitir este tipo de información, de Agricultura y Ganadería de la provincia. Sí tenemos testimonios de autoridades y de productores y de técnicos de la zona con respecto a la para, que se acumuló el agua en el pueblo, que la ruta hizo una especie de tapón. El agua escurrió hacia el norte, o sea, hubo un anegamiento previo, digamos, en esa especie de represa que había hecho la ruta, que fueron unos 100 hectáreas aproximadamente. Fundamentalmente ahí tenemos agricultura y algo de tambo. Y después se escurrió hacia la laguna, y ahí tomó un palio cauce del río primero, o sea, un viejo cauce del río, que es el denominado brazo de la Para, donde se encauzó el agua. Y ahí se sumó la que escurría del anegamiento en la parte urbana con lo que había, digamos, llovido ahí mismo, ¿no? O sea que después va a ver las imágenes, hay una especie de canal que se formó y que afectaron 200 hectáreas aproximadamente. Pero al haber el palio cauce es como que evitó que se desparramara hacia más hectáreas. Claro. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue Trejo también. Sí, hoy por Trejo ocurrió otra cuestión. Normalmente Trejo se inundaba desde la zona este, donde está el canal de este viejo río. Que eso era lo que nos comentaban del municipio, que esperaban que viniera desde allí y que habían tomado los recaudos para ese tipo de inundación. Y vino del otro lado. Vino del otro lado y bueno, también Ferrocarril y Ruta hicieron lo suyo. Lo que pasa es que aparentemente hay algunas intervenciones en el mismo predio del ferrocarril, de vecinos que han hecho producciones, digamos, de tipo intensiva, y eso ha hecho que varíe el tipo de defensa que ofrecía las vías. Claro. Entonces se inundó el pueblo en ese sector en poquísimo tiempo, lo que claro, no dio lugar a que se pudiera tomar algún recaudo o algún tipo de prevención. O sea, la gente se autoevacuó por necesidad, ¿no? Por urgencia. Y en lo que es la zona rural, ¿han tenido comunicación con los productores? Sí. ¿Ha sido beneficioso en algunos lados y en otros, como en este, no? En este caso, la producción afectada o los hectáreas afectadas en Trejo ha sido mayor que en La Para. Porque el agua se diseminó. Había una plaquita anterior donde ahí muestra un mapita, ahí está, ¿ves? El de la derecha. Sobre todo el sector, en la parte baja está el pueblo, y se desparramó todo hacia el norte buscando la orientación de la laguna. Bueno, ahí hay hectáreas de soja, de maíz, de alfalfa afectadas, que están aproximadamente estimadas entre 600 y 900 hectáreas. Pero como digo, esto es testimonial, no hay un informe oficial todavía, inclusive que marque nivel de daño, ¿no? Porque una cosa es que se inunde y escurre, y otra que se inunde y permanezca un tiempo anegando el cultivo. Claro, bien. Bueno, este fue el panorama y lo que dejó estas lluvias tan copiosas y en poco tiempo que se dieron, bueno, tanto en La Para, con quienes también estuvimos hablando acá y mostrando imágenes, como en Obispo Trejo la semana pasada, después de esta lluvia también. O sea que seguramente más adelante vamos a tener los resultados, nos van a contar los resultados de lo bueno, claro, o no tanto que digamos la afectación concreta, real, de porcentaje de daños, ¿no? Y bueno, esperemos que tampoco no se reiteren este tipo de milimetraje en tan poco tiempo. La lluvia hace falta, pero bueno, en algunos casos, inclusive también hay que prever desde el punto de vista urbano cómo es una rápida evacuación. Claro.
para la gente del pueblo que tiene interés también por tener su huerta. ¿De qué vamos a hablar ahora, Manuel? Algo que dejamos pendiente la vez pasada era la continuación de cómo se hace una huerta, digamos. La última vez que vinimos dijimos un poco de los alimentos, de la calidad de los alimentos, una introducción. En este caso vamos a un poco más productivo, cómo se hace una huerta, qué hay que tener en cuenta para generar esta huerta. Así que, bueno, esto vamos a hablar ahora. Muy bien. ¿Por qué tener una huerta agroecológica? Hay muchos beneficios, pero el principal en estas épocas es lo económico, digamos, te permite ahorrar dinero. También, bueno, producir tus propios alimentos que son sanos porque uno conoce la calidad digamos, de lo que produce. ¿De dónde viene? Sí. Y no estamos haciendo uso de ningún producto químico. Claro, por ahora. Porque podemos añadir también algunos productos, pero bueno, eso depende de la persona. Y siempre va a ser mínimo. Claro. No comparado con, digamos, una producción a gran escala, intensiva a gran escala. También hay más variedades de alimentos y también fortalece la comunicación, digamos, entre las personas que hacen la huerta. Claro. Bueno, hasta que llega la cosecha. Claro, ahí se pelean todos, se matan. Porque la primera producción a veces suele ser de 2. Por ejemplo, 2 mandarinas solamente. Claro. Y ahí una familia de 4 estamos en problemas. Pucha. O 2 tomates. Hay que dividir proporcionalmente. Hay que fragmentar y guardar. Tal cual. Bueno, ¿qué hace falta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer una huerta? Una pregunta. Tierra. Bien. La semilla. Doble bien. Bien. Hay varias cuestiones. Bueno, ahí lo dividimos en varios pasos. Primero es el terreno, digamos, lo más principal. Aunque no es tan principal porque también si no posees, digamos, un terreno, puedes hacerlo en macetas. O sea, podés, digamos, tenés la otra alternativa en vez de tener un pedazo de tierra. O sea, puede ser en un balcón. Sí, pero digamos con los cuidados. Y también es lo mismo que tener una planta en un pedazo de tierra, pero tiene que tener los mismos cuidados. No dejarlo mucho tiempo adentro porque se seca, digamos, la planta por la humedad ambiente. Y bueno, el siguiente paso es un cerco. Bien. ¿Cerco por qué? Bueno, discúlpame, porque el operador se nos está apurando. Tenés la posibilidad de hacerla en maceta y hacerla en tierra. En tierra común. Lo ideal es si podemos hacerlo en tierra es mejor. Ustedes saben que la superficie de la maceta es más acotada. Tenés por ahí cultivos que tienen que ver mucho con la raíz. Rabanito, remolacha, zanahoria, y necesita mucha profundidad, suelo mullido. Entonces la tierra es mucho mejor que en una maceta. Se logra, papa también puede hacerlo en maceta, pero ya está más acotada. Y también necesita una serie de nutrientes que le ayuden, porque ahí se agota. Pero no hace falta tener, no sé, 10 por 20 para hacer una huerta. Con un espacio chiquito, ahí podemos tener algunas variedades. A la orilla de la tapia, hay lugares, rinconcitos que podemos lograr sin problema. Es más, la hidroponía surgió de eso, de tener, digamos, no contar con tierra disponible, por lo cual buscan otras alternativas que favorecen también la tierra y altas producciones, digamos, en corto periodo de tiempo, en baja unidad de superficie, así que es beneficioso también. También continuando con el cerco, ¿por qué tener un cerco? Por las mascotas. Claro, sí, por los animales, también para poder separar la huerta del resto de otras zonas del hogar. También es un espacio para poder sembrar cierto tipo de especies, por ejemplo aromáticas o enredaderas, que suelen cubrir, digamos, esa zona. Y aromáticas por el tema de los insectos, que también son un repelente natural. Pero bueno, el cerco, digamos, trae también sus beneficios. Sí, porque a lo mejor tenemos un buen desarrollo de cultivo. Entraron 5 gallinas y 2 perros y en media horita destruyeron todo. Se echaron en los plantas, estaba creciendo la planta. Aunque hay ciertos animales que también son beneficiosos, como por ejemplo los teros o algunas palomas que suelen comer algunos insectos.
Sí. que bueno, en ese caso sí. Y otros comen hojitas de chicoria También, También. también. Hay que ver. Sí. Pero Los he bueno. visto. No, para eso se hacen espantapájaros, ese tipo Ajá. de cosas. Ahí va la creatividad. Ujú. Sí, y digamos el estudio, por ejemplo, saliendo un poquito de tema, en los aeropuertos es un problema, las Sí. aves se introducen en las turbinas, entonces Claro. ponen espantapájaros enormes para evitar ese tipo de invasión, ¿no? Bien, bien, bien. Sigamos, Bien. don Nena. Bueno, el otro paso es las herramientas. Contar con herramientas porque, digamos, ya tenemos la huerta, digamos, tenemos el terreno, tenemos la cerco y tenemos que sembrar, digamos, necesitamos ciertas herramientas para la siembra, como también el proceso cuando germina, por ejemplo, el riego con regaderas o asadas para desmalezar. Así que es un punto también importante, no menor. El Bien. uso del agua, después vamos a traer un espacio específico, Bueno, perfecto. porque es un bien que a veces no se lo valora y se lo desperdicia. Bien, Y hay que o sea, la reutilización. racionalizar. Ujú, bien. Bueno, continuando con el siguiente diapositiva, el insumo más importante también es la semilla. ¿Cómo obtenemos la semilla? El Pro Huerta ofrece, digamos, un kit de semillas, como habíamos dicho en el anterior encuentro, que le damos a los vecinos que se aproximen a la agencia estas semillas de forma gratuita para autoproducción de los alimentos. Pero una vez que tenga la semilla y ya, digamos, crezca la planta, se desarrolle y en la cosecha hay que guardar, digamos, ciertos frutos, los mejores frutos, para poder obtener sus semillas y así tener esa autoproducción, digamos, en el hogar. Claro. No siempre depender de un insumo. Bien. Eso es importante. Ahí vemos que también hemos realizado capacitaciones en el departamento. En Piquillín fuimos a hacer una capacitación para la obtención de estas semillas autoproducidas. Así que, bueno, comentar eso. Muy bien. Yo diría que Sí, tenemos para más. detengamos el tema porque todo el año vamos a Sí. desarrollar Un el tema muy- aspecto de la huerta. Porque tenemos un par de anuncios que hacer antes que nos Bien. corten y nos saquen No, y del seguimos aire. hablando de la huerta en los Sí. siguientes Sí, programas. retomamos Sí, seguro. Es interesante. Bueno, Anuncios. anuncio. Bueno, comentar que en la agencia estamos haciendo un relevamiento zonal. Hay un flyer, hay que- bueno, director. Ahí estamos. Bien. Un relevamiento que es importante para conocer, digamos, cuál es la situación en términos de producción avícola. Pues son unas simples preguntas, digamos, a los productores, que esto también es un beneficio porque genera capacitaciones en el futuro. Así Bien. que es algo importante. Queremos saber qué hay, cuánto Ujú. hay, qué es lo que se quiere capacitar el productor de todo nivel, ¿no? O sea, Pequeño, mediano. Bien, o sea, Claro. puede ser también para los que tienen algo en el pueblo. Todo es para todo, Para que- todos. que todos los vecinos produzca también. algo Principal para- fuente económica, como no, Bien, también para cualquiera. complementaria. Bien. Y bueno, para el siguiente, bueno, es importante esto porque se plasma en capacitaciones como vemos ahora, que estamos haciendo una de hidroponía, que se va a hacer el 15 de marzo, con profesionales especialistas en el tema. Así que, bueno, si escanean el QR pueden entrar al formulario de inscripción y, bueno, son todos bienvenidos. Una excelente noticia este curso Va- de hidroponía. Vamos a desarrollar, sí, llegamos para el otro programa Bien. con más profundidad sobre, Ujú. sobre esta... Modalidad de sí, que siembra. en realidad creo que son 3 las capacitaciones en hidroponía y Sí, este es el contenido primer- 3. Sí. Muy bueno. Es introductorio, el digamos. primer módulo. No es, digamos, condición, un requisito conocer, digamos, tener conocimientos previos, así que es más amigable para las personas que O sea que quieren se- introducirse. Sería para todo público. Claro, claro, claro. Excelentes propuestas y obviamente importante también llenar esta encuesta para saber en qué capacitar Claro. a los ciudadanos y a los productores, que siempre, bueno, estamos compartiendo esta información también desde aquí, acompañando la actividad que desarrolla el INTA. Bueno, temas interesantes los de hoy. La huerta la podemos hacer todos también. Vamos a seguir contando Sí, otras sí. herramientas y otros pasos. Va a tener que esperar 15 días para... Pucha. Así es, y si está muy ansioso que vaya a la oficina. Sí, 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 Sí. obviamente las puertas abiertas del INTA, allí están a quienes estamos viendo aquí en nuestra mesa con toda la información y bueno, y dispuestos también a compartir para que más allá de los productores, cada vecino pueda tener su espacio, su cultivo y llevar a su mesa que mejor
que lo sacado del patio de su casa y compartido con la familia también, como decía Emanuel, para colaborar con la economía familiar. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días Gracias o a antes. ustedes.